externos. Los mercados para algunos de los productos tailandeses se debilitaron y una depreciación del yen japonés hizo que la industria del sudeste asiático fuera menos competitiva. Con la información que se da, respondan la pregunta. Y en la filmina anterior están los datos. Simplemente lo que está en la filmina que está mostrando Magali es aterrizar esos números. Vimos, por ejemplo, ¿qué quiero ver yo? Quiero ver que Japón va a perder competitividad frente a Tailandia si tiene mucha inflación. ¿Tiene mucha inflación? No, tiene, si ven, solamente 1.02 de inflación. Tiene 2% de inflación, la primera línea. Y por el contrario, la segunda línea, el tipo de cambio sí se ha depreciado fuerte de 83.7 a 125. Eso implica 1.9. O sea, 49% de variación del tipo de cambio. Si yo divido 1.02 entre 1.49, ¿qué voy a tener? Acuérdense, precio moneda doméstica entre el tipo de cambio me da el precio moneda extranjera. ¿Qué significa el punto 68 que tengo a la derecha? Significa cómo está evolucionando el precio en dólares de un bien producido en Japón. ¿Me explico? ¿Por qué está cayendo? Porque el tipo de cambio ha subido. El yen se ha depreciado. El tipo de cambio ha pasado ha aumentado 49% y eso hace más competitiva la industria japonesa a pesar de la inflación que tiene, que dicho sea paso es poca, es 2%. ¿Me siguen? Entonces, lo que vemos es que los precios en dólares de Japón entre diciembre del 95 y junio del 97 han bajado en puntos en 32% porque la depreciación ha sido bastante fuerte. Entonces, tiene razón lo que dice Krugman de decir, y una depreciación del yen japonés hizo que la industria del sudeste asiático fuera menos competitiva. ¿Por qué? Porque Japón les está empezando a competir. ¿Más o menos? Y si vemos Tailandia, ¿qué pasa en Tailandia? Tiene 14% de inflación doméstica, es decir, el precio en moneda doméstica está subiendo, pero el tipo de cambio no se está moviendo casi. Entonces, mientras que Japón tiene una reducción de los precios en dólares de 32%, Tailandia tiene un incremento en el precio en dólares de 10%. Entonces, si yo divido 0.68 entre 1.10, ¿qué voy a tener? Cómo está evolucionando el tipo de cambio real, que no es otra cosa que cómo evolucionan los precios en dólares de Japón con caída de 32% versus cómo evolucionan los precios en dólares en Tailandia que tienen un alza de 10%. Entonces, y si yo saco el ratio, que ese es el tipo de cambio real, precio en dólares de Japón entre precio en dólares de Tailandia, me va a salir un valor de 0.62, que quiere decir que ahora Japón es más competitivo 38% respecto a Tailandia. ¿Más o menos? Entonces tienen que saber bien qué calculan, qué numerador, qué está en el numerador, qué está en el denominador. Entonces la depreciación del yen japonés efectivamente hizo a Japón mucho más competitivo. Entonces lo que tenemos es cuando el yen se deprecia, los japoneses le pueden vender más a Tailandia, los tailandeses van a importar más de Japón, pero los tailandeses le van a vender menos a Japón porque se han vuelto poco eficientes, poco competitivos. Eso por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y Japón a su vez le va a poder vender más a terceros países y Tailandia menos porque los japoneses se han vuelto más competitivos por la depreciación del yuan. Imaginémonos que esto fuera no Tailandia, sino Corea. ¿Y qué pasaría? Ahí es más claro, porque los japoneses venderían más Toyotas y Corea vendería menos Hyundai, ¿no? Y entre ellos también habría un déficit comercial. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que siempre hemos hablado del precio en dólares de Japón, que es igual al precio en yenes entre el tipo de cambio. Acá ya estoy aterrizando con un cálculo cuánto evoluciona ese ratio. Y a su vez, es el ratio en dólares de Tailandia, también es precio en baht tailandés entre el tipo de cambio y cuánto variaba en ese periodo. La comparación de ambos precios en dólares es lo que yo conozco como el tipo de cambio real. Más o menos, podemos hacer algunos ejercicios ahora. Si no, esto no es humor negro, en el próximo jueves, con el ejercicio que hagamos, yo evalúo en función de también de qué tan familiarizados estén. Hacemos el ejercicio, lo resolvemos entre semana y por lo menos le mando un solucionario y con eso terminan de aprender. Esto no es un curso típico que ustedes tienen que llegar al control sabiendo 100%. Ahora, este es un curso donde el control es parte del proceso de aprendizaje. Así que si no les queda 100%,
como ven, la nota refleja que la nota no es el objetivo central, sino es que resolviendo el cuarto control en clase con sus compañeros en grupo, vayan a terminar de entender el concepto, ¿ya? Ojalá que, o sea, me estoy valiendo de eso porque sé que la clase va a quedar un poco corta hoy día. Miren, en paralelo, miren lo que pasó en Japón. O sea, ¿por qué Japón deprecia tanto su moneda? Japón tiene una historia bastante particular, pero miren, por ejemplo, Japón en los años, inicio de los 80s. Japón, ese es el tipo de cambio yenes por dólar. ¿Cuánto estaba un yen? Esto es una digresión, pero me llama la atención que un yen japonés, 250 yenes japoneses hacia fines de los 80s, se cambiaban por $1. Y miren, en un periodo cortísimo llega hasta casi 100 yenes por dólar. Es decir, el pobre exportador empieza en apenas 2-3 años a recibir mucho menos por sus exportaciones. Es como si hoy día a un exportador de espárragos, en lugar de darle 3.6, de un momento a otro le das un sol 40 por cada dólar que vende. ¿Cómo sobrevive un exportador así? Muchos creen que esta apreciación del yen que fue acordada entre Estados Unidos y también Alemania con el marco y Japón con el yen fue una intervención coordinada para apreciar el yen, porque al igual que hoy día China, Japón era la China de hace 3 décadas, que tenía un superávit contra Estados Unidos y presionaron para que a través del acuerdo Plaza de intervenciones coordinadas, el yen se apreciara y perdiera un poco de competitividad. Perdió un montón de competitividad, ¿no? Y eso, en parte, eso hizo que muchas inversionistas japoneses de productores se mudaran al Asia, y eso impulsa el crecimiento de Asia a su vez. Como ven, hay un efecto dominó. Porque prefieren exportar de un país donde el tipo de cambio sea más competitivo y los costos más bajos. Es un poco nomás para... A ver, pregunta, sí, vamos ahora a empezar. Yo estoy pensando... Perdón, muchachos. Oye, Magali, discúlpame, te vi. Oye, ya estoy hablando como un baboso, pero me olvidé de decirte, Magali, siguiente filmina. Estaba hablando 1 hora. Ya, puedes pasar, ahí está. No, lo que le decía, muchachos, repito, sorry, fue mi culpa. Gracias, Magali. Miren el gráfico. Lo que les comentaba, en los años 80, Japón era la China de esta época y lo presiona. Miren, el tipo de cambio hacia los 80 todavía estaba en más o menos casi 300 yenes por dólar. Entonces los japoneses producían con un tipo de cambio bastante favorable y en poco tiempo, hacia el 1989, miren, 1990, el tipo de cambio ya está casi en 100 yenes por dólar. Es decir, una pérdida de competitividad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los productos, como le dije, los productores japoneses decidieron irse a Asia y en ese momento Japón entra en una fase recesiva. ¿Qué hace para que vean cómo todo se vincula? ¿Qué hace Japón? El gobierno de Japón mete impulso fiscal, el Banco Central el Banco de Japón baja la tasa de interés, se genera una burbuja inmobiliaria y de activos que revienta en el año 92 y que fue en parte consecuencia de estas políticas fiscales y monetarias expansivas para compensar el deterioro del sector exportador. Y desde el año 92 que reventa la burbuja, Japón está en este proceso recesivo deflacionario. O sea, un poco para que vean cómo el tema cambiario puede tener implicancias macro importantes. A ver, en la siguiente filmina, por favor. Una más. Ya. Ahora, pregunta suelta, por ejemplo. Esta parte, aprovechando lo que vimos la clase pasada. La crisis de primera, segunda y tercera generación tienen en común mala supervisión financiera, desequilibrios fiscales, la política monetaria expansiva de los bancos centrales, la política de fijación del tipo de cambio. Esa ya la respondieron, pero igual la respuesta, uno podría pensar que están algunas más o menos parejas. Uno podría decir que es la política monetaria expansiva de los bancos centrales, pero ojo, el Reino Unido no tenía casi banco central, o sea, no es esa. Y tampoco en Asia había demasiada expansión monetaria. La B, desequilibrios fiscales, ni Asia ni el Reino Unido tenían desequilibrios fiscales. La mala supervisión financiera, no tengo evidencia que en el Reino Unido haya habido mala supervisión financiera. La más clara es que las crisis cambiarias casi siempre se dan en países con tipo de cambio fijo. Y eso es, por lo tanto, la respuesta D. Otra pregunta, la siguiente, por favor, Mali.
La crisis de primera, no, la anterior, sí, no, parece la misma, pero no lo es. La crisis de primera, segunda y tercera generación y la crisis subprime tienen en común mala supervisión financiera, desequilibrios fiscales, política monetaria expansiva de los bancos centrales, tipo de cambio. Podría ser tipo de cambio, pero el dólar es una moneda que no está fijada. No hay un tipo de cambio fijo del dólar. El dólar básicamente se deprecia por una excesiva liquidez. Sí, no, porque la mala supervisión financiera también estaría en Reino Unido. Efectivamente. Es cierto, Ana, que la mala supervisión financiera, más que mala supervisión financiera, la desregulación de instrumentos genera la crisis subprime, pero no aplicaría a la crisis de segunda generación. Entonces, esto es una lección de las crisis. Esta pregunta es un poquito a manera de recapitular. Casi todas las crisis tienen más que el tipo de cambio fijo en común, que hay un agente que está sobreendeudado. Lo es el fisco, lo es el sector privado en la crisis asiática. Hay alguien que tiene, y eso se refleja en el déficit en cuenta corriente, que en el caso del Reino Unido también existía y era básicamente por el sector privado. Entonces, yo creo que así un poco, si bien podría haber un debate y Sebastián reclamar su punto en esta pregunta, yo creo que por descarte no podría ser la fijación del tipo de cambio porque Estados Unidos no tiene tipo de cambio fijo. Claro que Estados Unidos puede inyectar liquidez y el tipo de cambio depreciarse, pero no es una política de tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, la respuesta que queda casi por descarte es la C. Sí, es un poquito capciosa. Otra pregunta, por favor, la Filmina siguiente. A ver, la siguiente Sí, un Filmina. ratito, profe, que el chat ha hecho pero sí. No, tenemos tiempo, tenemos hasta las 11 hoy día. No, mentira, muchachos, hasta un ratito más nomás. Profe, ya cambiamos, le pregunto. Ah, ¿sí? Ah, yo no la veo. En el contexto de la Usted. crisis de eurozona, es. Ah, sí, está bien. Tuve un lapsus. Esa ya la hemos discutido, ¿no? La siguiente, por favor. Quiero llegar a una que sea sobre tipo de cambio para discutir con ustedes. Ah, bueno, esta sí es capciosa, es cultura general de economía, pero depende de qué hayamos visto en el curso. ¿El Fondo de Estabilización de Noruega bordea el billón de dólares? ¿Es falso o verdadero? Es verdadero, muchachos. Es decir, si quieren, si ustedes quieren hacer plata, pueden migrar a Noruega, genera un movimiento, estoy hablando sonceras así, pero tiene algo de lógica. Mira, se van a Noruega, nos vamos a Noruega, obtenemos la ciudadanía noruega, empezamos a decir que el Fondo de Estabilización Noruega debe ser para los noruegos, incluyendo a nosotros. ¿Saben cuánta plata le tocaría a cada persona por este Fondo de Estabilización del Petróleo en Noruega? Son 4 millones de habitantes. Nos tocaría a cada uno $250,000 si es que no me falla el cálculo. Suena una exageración, pero creo que sí es. Es decir, Noruega ha hecho con el petróleo una política de ahorrar recursos para cuando el precio del petróleo caiga y ha seguido ahorrando y ahora tiene $1 billón para un país de 4 millones de habitantes. Es un montón de plata. Sí, son $250,000,000,000 ahora que lo veo. ¿Se imaginan lo que es un manejo responsable? Y hoy día Noruega puede sacar solo los intereses y financiar un superdéficit fiscal, porque ha hecho una tarea preventiva de ahorrar en los buenos tiempos, en los tiempos en que el petróleo estaba por encima de $100. Esto a propósito de la pregunta, ¿no? Y tanto así que a veces cuando el Fondo de Noruega dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar nuestros criterios de inversión, los mercados se mueven. Si dicen, ya no vamos a comprar oro, el precio del oro cae, porque $1 billón es casi la tercera parte de las reservas internacionales de China. Ambos son saldos, ¿no? Eso es un saldo que de un momento a otro, parte de ese saldo se reconvierte a comprar otro activo y los mercados se mueven. Entonces, la A es verdadera. Turquía es una de las economías más afectadas por la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Desde el año 2018, Turquía y Argentina son las más afectadas. Tanto así que Turquía hoy día ha tenido que subir su tasa de interés nuevamente a pesar de los desequilibrios, a pesar de la pandemia y la recesión. También es verdadera. Los capitales
de corto plazo tienen un carácter más procíclico que la inversión directa extranjera? A ver, ¿quién quiere responder eso? ¿Verdadero, falso, incierto? Profe, era verdadero, ¿no? Por lo que vimos la vez Verdadero. pasada. Capitales de corto plazo entran cuando la economía está bien y se van cuando la economía está mal. Entonces, eso es carácter procíclico, ¿no? Entonces ya le va, por default le va quedando, es uno de los factores que influyó en la crisis de la libra esterlina fue la fijación del tipo de cambio que suponía una marcada subvaluación de la libra. Falso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la libra esterlina estuvo muy fuerte y por eso cayeron las exportaciones? Que aparentemente, en línea con el objetivo de bajar la inflación, el Reino Unido fijó el valor del marco alemán muy alto, o sea, muy barato el marco alemán y muy fuerte la libra. Entonces no es subvaluación, es sobrevaluación, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos? El video de hace 2 semanas. La siguiente, entonces, Magali, por favor. Ya está, profe, por si acaso. Sí. Ah, sí, uy, se me pasa. Estoy mal, muchachos. Todos terminamos el ciclo mal, muchachos. A ver, la vulnerabilidad externa de Perú durante la crisis asiática era mayor que durante la crisis subprime debido a la mayor dependencia de capitales de corto plazo, verdadero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la crisis asiática teníamos más capitales de corto plazo respecto a la IDE, ¿no? Ajá. Es mayor, no, es mayor que la crisis, ya sí. Es verdadera la A. La B es verdadera, o sea que ahí yo creo que me he equivocado, debí ponerle cuál era falso. O sea, es cierto que en la crisis asiática teníamos más dependencia de capitales de corto plazo. Es cierto que en la crisis asiática teníamos menos reservas. Es cierto que había en la crisis asiática más dolarización del crédito que en la crisis subprime. Lo que no es cierto es que en esa época hubiéramos tenido más diversificación. El peso de las exportaciones no tradicionales de Perú, tradicionales de minería y commodities, se está manteniendo casi estable en 2/3 ya desde buen tiempo. ¿Por qué? Porque como los precios del cobre han subido y entran nuevos proyectos, es bien difícil pensar que las exportaciones no tradicionales van a poder crecer a ese ritmo como para aumentar su participación. Por lo tanto, lo que no es cierto de esta afirmación es que nos hemos mantenido con... no es cierto que haya disminuido el peso de las exportaciones de commodities dentro de las exportaciones totales. Se mantiene alto, ¿no? 2/3 más o menos. Entonces, la afirmación que es falsa es la C. Solamente que el planteamiento de la pregunta está mal. Yo debo poner señale qué afirmación es falsa, ¿no? Si hay un error en la formulación, punto para todos. No se preocupen en el control. Otra pregunta más, Magali, por favor. A ver, yo les digo en qué pregunta ya. Esta pregunta es bastante típica también. Una pregunta como esta. Se tiene la información del PIB nominal estimado para 2016 en dólares corrientes y en dólares de paridad para 4 países. Sabiendo que los 4 países incluidos en la muestra corresponden en orden alfabético a China, Estados Unidos, India y Japón, determine qué letra corresponde a cada país. Ya, yo les digo, el país A es un país que en dólares corrientes produce 18.6 millones, ¿no? Y en dólares de paridad también 18.6 millones. ¿Qué país debe ser el A? Esa sí está fácil. O sea, al país A le pongo los precios de Estados Unidos y me da el mismo PBI. Estados Tiene Unidos, que ser profe, Estados Unidos, ¿no? La A es clara que es Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque si a Estados Unidos le pongo los precios de Estados Unidos, va a seguir teniendo el mismo valor nominal. El país B, ¿cuál es? Un país que cuando lo mido en dólares de paridad pasa de 11,4 a 20,9. El país más grande del mundo, el que consume mitad de cobre. ¿Qué país es ese? China, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando a la cantidad de China le pongo precios de Estados Unidos, sube su participación. Entonces, A es Estados Unidos, B es China, C es el país cuya participación sube marginalmente, que debe ser Japón. En cambio, D es el país que cuando le pongo los precios de Estados Unidos, su participación pasa de 2.8 a 8,6.
¿A qué país va a aumentar su peso en la economía mundial cuando le cambie sus precios bajos por precios altos? Es India. Entonces, China e India, cuando se le mide en dólares de paridad, pesan mucho más en el mundo, ¿no? Entonces, la respuesta es A, Estados Unidos, B es China, C es India y D es Japón. O sea, la respuesta es B. La siguiente, muchachos. A ver. Una más. Ahí está. Pasemos a la filmina que hice. Una más, Magali, por favor. Eso ya lo hemos visto en clase, así que creo que... Ya. Esta pregunta se las dejo porque por ahí que se las pongo algo parecido el próximo jueves. Entonces, ya, ahora sí quiero volver al tema de tipo de cambio. Miren, muchachos, esta pregunta, la siguiente, por favor, Magali. El gráfico muestra la evolución del peso argentino. Se observa que entre inicios del 2016 a la fecha, el tipo de cambio ha pasado de 10 pesos por dólar a 70 pesos por dólar. La pregunta, determine la apreciación del peso argentino en dicho periodo. 600%, 700%, no se puede calcular ninguna de las anteriores. A ver, voten por la respuesta, muchachos, a ver. A ver, ¿quién dice 600, 700 no se puede calcular o ninguna de las anteriores? A. ¿Alguien más vota por A? A. Ya, eso me gusta porque me gusta cuando todos están equivocados porque significa que es un concepto que hay que aclarar. Y suena lógico, suena lógico, pero si uno va un poquito más allá, y eso es un dato importante, sobre todo porque ustedes son financistas y muchos de ustedes están en finanzas y ahí sí hay que tener bien claro de qué moneda estamos hablando. O sea, uno dice, claro, 70 entre 10 menos 1, 600. Perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo una moneda puede perder más de 100% de su valor? ¿Me explico? Entonces, ahí hay algo raro, ¿no es cierto? El tipo de cambio sí ha subido 600%. ¿Pero qué estoy evaluando? ¿La fortaleza del dólar o la depreciación del peso? Lo primero, profe, la fortaleza del dólar. Efectivamente. El dólar sí se puede, una moneda se puede fortalecer infinitamente respecto a otra. El peso argentino puede pasar a valer 1 millón de pesos argentinos por dólar. El dólar se habrá fortalecido infinito por ciento. Pero, ojo, normalmente cuando yo digo el dólar se aprecia 0.1 respecto al euro, es lo mismo que decir que el euro se deprecia 0.1 respecto al dólar. ¿Me siguen? ¿Ya? O sea, se puede cambiar los protagonistas. La depreciación de una moneda es la apreciación de la otra cuando las variaciones son pequeñas. Pero acá ya estamos viendo algo raro. No puede haber una depreciación de 600%. Sí puede haber una apreciación de 600% porque el dólar puede comprar infinito por ciento de pesos argentinos, si fuera el caso. Entonces, no tengo para hacer entonces le voy a decir a Magali que vaya a escribir. No, mentira, tanto no, Magali, no te asustes. Hagan un cálculo, miren. Pongan primero $1 igual 10 pesos, ¿no? $1 igual 10 pesos, $1 igual 70 pesos, ¿ya? O sea, ponga $1 ahí a mano nomás, $1 igual, $1 es igual a 10 y después $1 es igual a 70. Entonces, como dicen ustedes, ¿ahí qué estoy viendo? Estoy viendo el valor del dólar medido en pesos. Entonces, cuando yo pongo $1.10, $1.70, quiere decir que estoy viendo la fortaleza o debilidad del dólar respecto al peso. Entonces, el dólar se ha fortalecido 600% respecto al peso, sí tiene lógica. Pero no podemos decir que el peso argentino no solamente ha desaparecido, ha perdido todo su valor, sino encima tienes 500 puntos más de depreciación. Entonces, ¿cómo hago para ver la fortaleza del peso argentino? Digo, un peso argentino, lo que mido es un peso argentino
¿cuántos dólares compra? Ya invierto la figura. Un peso argentino compraba 10 céntimos de dólar. ¿Me siguen, muchachos? ¿Más o menos? Sí, profe. Ya, entonces tenemos que un peso, cuando yo quiero ver la fortaleza o debilidad del peso, la depresión o presión del peso, ahí sí tengo que tener cuidado. Un peso compra 0.1 dólares. Y después de la crisis, un peso compra, ¿cuánto? Ya mucho menos. 1 entre 70 sería 0.014 dólares. Entonces, cuando yo veo cuántos dólares compra un peso o a cuánto se cambia un peso, lo que ahí sí recién estoy viendo la fortaleza o debilidad del peso. Entonces, ahí lo que voy a ver es que la respuesta de ustedes debió ser ¿cuánto? Que el peso argentino se ha debilitado 86%. ¿Me explico? Es decir, la fortaleza del dólar, la apreciación del dólar ha sido 600% y eso tiene como contraparte que el peso argentino ha perdido 86% de su valor. Más o menos. Entonces, ajá, ahí está, gracias, Mabelia, te pasaste. Está bien. Efectivamente, entonces ahí estamos. Perfecto. Entonces, eso 0.0, casi perfecto, Magali, es 0.014. Igual tiene. Le damos un punto a Magali en el cuarto control. Votación, dicen que sí, ya. Un puntito para Magali por el esfuerzo. Ya. Ya, entonces ha quedado claro lo que estamos viendo. Es, ojo, Magali es 0.014, porque es 1 entre 70, ¿no? Entonces ha perdido un montón de valor el peso argentino, pero no 600%. Entonces, eso es importante porque cuando uno lee los reportes de Reuters, Bloomberg, Noticias Económicas, cuando digan el peso, el real se depreció 20%, tiene que saber que están hablando de la segunda forma. A veces se toma indistintamente, pero como les digo, si ustedes quieren calcular un portafolio y le dicen que una moneda se ha depreciado, lo correcto es hacer como les estoy diciendo, ¿no? Poner la moneda como referente. La moneda que quiero ver cómo ha evolucionado, si se ha apreciado o depreciado, la tengo que poner como numerario, ¿no? No puede, y mira, no, Adel, mira, ha pasado de 10 a 70 y no llega a ser 100%. Imagínate que un dólar cambiaba por 10 pesos y termina cambiándose por 1.000.000 de pesos. Aunque ponga 1.000.000 de pesos, eso a lo más va a llegar a 99.9%. No puede llegar en el límite llega a 1, pero no llega a, 100, a menos 100%, no llega más. Ponle trillones a un dólar, 3 trillones de pesos argentinos y no llegas a menos 100. No hay forma de que llegue. Entonces, siempre es bueno para aclarar conceptos, sobre todo si van a manejar algo de portafolios. Y es un error frecuente. Yo, para que vean que también me pasó, me acuerdo que eso hace un tiempo, hace buen tiempo, cuando Lula era candidato por el Partido de los Trabajadores en Brasil y empezaban a decir que el real se había depreciado 30%, yo veía los números y no me cuadraba, y era porque estaba haciéndolo erradamente. Por eso que ahora lo fastidio con este cálculo, pero yo también no me cuadraba el número, porque ya a partir de una variación de 10, 15, 20%, hay que trabajarlo así. Como le digo, cuando son variaciones pequeñas, pueden hacer la figura inversa, pero cuando son variaciones grandes, no. Bueno, entonces, a ver, y en ese sentido, estimemos, pucha, sin pizarra, no es tan fácil, pero a ver, les pongo esta pregunta y yo les puedo enviar el solucionario, lo hago a mano y se los envío por WhatsApp si quieren, en el fin de semana. Miren esta pregunta. Ustedes han oído hablar de la siguiente, por favor, Magali. Miren, este es el valor de la Big Mac. Han oído hablar del índice Big Mac de Economy, ¿no? Donde se comparan los precios en dólares de las hamburguesas. ¿Ya?
Este precio en dólares de las hamburguesas, en teoría, si la ley de un solo precio se cumple, deberían ser las mismas. Entonces, lo que hace este índice es, a través de la ley de un solo precio, de comparar las hamburguesas Big Mac en varios países, quiere mostrar si es que el tipo de cambio está subvaluado o no. Entonces, lo que dice este índice es, el tipo de cambio en cada país debería ser tal que el precio de la Big Mac sean los mismos al de Estados Unidos. Ese es su criterio de paridad de la ley de un solo precio. Claro, es una cosa muy forzada porque sabemos que la hamburguesa es un bien homogéneo, pero no es un bien transable. Nadie se va a ir a Estados Unidos a consumir una Big Mac. Y también no es un bien homogéneo en cierta forma, porque acá en Lima, como alguna vez dijo Bryce, era cuando hubo el boom de estas comidas rápidas, ustedes todavía no habían nacido. Bryce me acuerdo que dijo que acá la comida rápida se come lentísimo. ¿Por qué? Porque obviamente se abre un local novedoso, con juegos, muy diferente a un local que en un centro de ciudad de Estados Unidos, ¿no? Donde ya es de infraestructura vieja. Ya, quedan 5 minutos. Ya. Entonces, planteen, les dejo, ya creo que abrir otra, ya Magali va a revelarse. Vean cómo estima este 33.3% de subvaluación, del peso chileno, y se los envío. Traten de hacerlo antes que yo les envíe el solucionario el lunes, para que la idea es que se esfuercen en entender. Y también, bueno, acá está desarrollado, bueno, me había olvidado. También desarrollen esta pregunta, perdón, la siguiente, 2 filminas más, por favor. Ahí, una más, Magali, por favor. Me había olvidado que ya ahí está desarrollada la pregunta, y esta pregunta sí quiero que la desarrollen, porque algo de esto les voy a tomar en el cuarto control. Entonces, si quieren, yo se los puedo enviar un solucionario, pero ustedes traten de hacer esta pregunta, la siguiente pregunta y la siguiente pregunta. O sea, todo lo que es Turquía y Argentina. La siguiente, Magali, por favor. Esta la tienen que hacer. Esa también. Y la siguiente. Ajá. Esas 3, háganla y de acá terminamos la clase. Y yo le voy a enviar el lunes un solucionario a mano nomás. Y algo de este tipo de ejercicios se los voy a poner en el control del jueves. La cosa es que lo entiendan, no tienen que estudiar, digamos, para el cuarto control, no es la idea, pero sí familiaricen con los términos, que es una subvaluación, que es una apreciación, una sobrevaluación, etc. Y entonces el jueves próximo hacemos el control. Voy a tratar de hacer como un caso así chiquito para que usted lo desarrolle en 1 hora y media, 2, donde hayan cálculos y también haya respuestas conceptuales. Y también estos ejercicios de tipo de cambio de una u otra forma van a entrar en el quinto control. Entonces, aprovechen para interiorizar esto. ¿Ya? Hasta ahí nomás llegamos, muchachos. Buen fin de semana, cuídense. Y entonces el próximo jueves el control. Ya hoy día o mañana cuelgo las notas. Ya estamos avanzando, como ven. Gracias a Magali por el apoyo. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Sebastián, chao Jimena, Luciano. Profe. Hasta el jueves.